Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV. Antes de entrar al tema del día de hoy, quiero darle a usted un anuncio, el cual espero que tenga el mismo efecto en usted que lo tuvo en mí, en relación con los problemas que enfrenta el país. A partir de la fecha o a partir del día de ayer que se dio a conocer esta noticia importantísima, ahorita lo comprobará usted, no hay problema que no podamos enfrentar y resolver. Se nos ha informado que Josefina se reincorpora a la política mexicana. No sabe usted la tranquilidad que me proporciona esta noticia, porque pues andábamos como veletas sin rumbo. Ya llegó el timón, ya llegó quien va a llevarnos a puerto seguro. Gracias, señora Josefina, por reincorporarse usted a la política mexicana, que tanta falta nos hacía contar con liderazgos como el de usted. Gracias otra vez. Vayamos ahora al tema que nos va a ocupar el día de hoy. La Cámara de Diputados ha dado comienzo a la discusión en el Pleno de un conjunto de iniciativas de reformas a leyes, miscelánea fiscal, evidentemente la ley de ingresos. Para ello tiene un límite marcado en la legislación vigente. A más tardar a las 12 de la noche de este octubre 20, la Cámara de Diputados tiene que haber aprobado todo lo que podríamos llamar el paquete económico para que a la brevedad posible, de inmediato, en la mañana del 21, envíe las minutas correspondientes al Senado de la República para que éste, a su vez, a más tardar el día 31 de octubre a las 12 de la noche, apruebe lo conducente y regrese el paquete, fundamentalmente la ley de ingresos, porque con esta ley ya aprobada, la Cámara de Diputados podrá entonces dedicarse de tiempo completo, prácticamente, a la discusión y elaboración final del presupuesto de egresos de la Federación para 2014. Si alguien pregunta hoy, bueno, ¿cómo quedó la reforma disquehacendaria? ¿Cómo quedó la reforma fiscal? Yo le pediría, antes de responder a esta pregunta, que no la haga. ¿Por qué? Porque necesitamos esperar a lo que decidirán los senadores y que lo acepten a su vez los diputados, para entonces sí estar en condiciones de poder responder de manera concreta su pregunta. De ahí que preguntar hoy cómo quedaron los nuevos impuestos o cómo quedó que si para los refrescos, para las frituras, para los dulces, para las chupaletas, para el alimento de mascotas, mejor espérese. Dentro de 12 días que el Senado termine con su tarea que tiene asignada también en la legislación vigente, entonces sabremos perfectamente cómo quedó ese engendro que por lo que vemos será algo más parecido a un Frankenstein que a una reforma fiscal. ¿Cuáles son los objetivos para ponerlo en perspectiva de una reforma fiscal? Mi opinión es que quizá el objetivo más importante es que estimule el crecimiento. El objetivo del sistema tributario de un país, se sabe que es financiar la operación del Estado, del gobierno, proporcionar o sufragar una serie de servicios públicos esenciales, la seguridad, etcétera. Pero al final de cuentas, todo esto que integra el sistema tributario, lo que podría ser una reforma fiscal, tiene por objetivo el número uno, elevar el crecimiento de la economía. Evidentemente de ahí pueden salir algunas cuestiones que serían sinónimo de esto: estimular la inversión, simplificar el cobro y el pago de impuestos, etcétera, etcétera. También, y esto creo que es evidente para que tenga nociones, así sean superficiales, de las finanzas públicas y materia impositiva, que en los últimos 40 o 50 años, en diferentes países se ha ido puliendo esto del cobro de impuestos. Ha habido lo que se podría llamar una convergencia en cuanto al nivel de las tasas para las empresas
y en algunas partes, en algunas regiones como Europa, para las personas físicas. También se ha llegado a la conclusión de que el peso o una parte importante del peso de los impuestos debe recaer a los impuestos al consumo y no tanto al trabajo. Sin embargo, en nuestro país, y en esto tienen una grandísima culpa los priistas, se ha anatematizado al impuesto al valor agregado. Se le han achacado a todos los males, no más falta que acusen al impuesto al valor agregado de causar el cambio climático. Pero el IVA se dice que es un dogma, se dice que es un impuesto injusto y una cantidad de cosas que nada tienen que ver con un instrumento impositivo. El impuesto al valor agregado en los países que manejan medianamente con eficiencia su sistema impositivo han optado, y otros que no lo han hecho están optando, por privilegiar los impuestos al consumo. Sin embargo, en México era tan absurdo el trato a este impuesto que los priistas incluso tenían prohibido por estatutos discutir siquiera el tema. Hasta hace pocos meses, todavía en el gobierno del presidente Calderón o antes de que cambiaran sus estatutos, los priistas ni siquiera aceptaban discutir el tema. Sin embargo, la llegada del presidente Enrique Peña Nieto y una visión diferente de lo que deben ser los instrumentos impositivos, de repente, como por arte de magia, cambiaron. Muy bien, sin embargo, se conserva ahora sí algo que podríamos decir es un dogma y que es lo que ha generado una gran cantidad de problemas ahorita en la discusión de esta mal llamada reforma hacendaria. ¿Cuál es eso? Achacarle al IVA una serie de cuestiones casi perversas que no tiene este impuesto. Se dice, incluso se festina como triunfo, que gracias a la labor de ese partido que es prácticamente el factotum político en el país, según ellos, el PRD, resulta que no se aplicó el IVA en alimentos y medicinas, no se universalizó por la labor decidida y apoyada con toda la fuerza política de ese portento de partido que es el PRD. Paparruchadas. La verdad es otra. No se propuso ni siquiera IVA en alimentos y medicinas, simple y sencillamente por temor, por miedo, porque nos encanta caer en la demagogia. En el momento en que se evita plantear al Congreso la universalización del impuesto al valor agregado, entonces empiezan los jalones. Y unos dicen no a las colegiaturas, otros dicen no a esto, no al otro, y cada quien dependiendo de la fuerza que tenga o dependiendo de la capacidad que tenga de convocatoria para obligar al gobierno federal a recular en algunas cuestiones relacionadas con este impuesto, ha quedado un engendro, al menos en lo que se refiere a la parte que corresponde a Cámara de Diputados. Dirá usted, bueno, al final de cuentas, IVA o no IVA, el contribuyente siempre será perjudicado. No necesariamente. Hoy en el mundo, le repito lo que dije hace unos momentos, los impuestos al trabajo no son los que los gobiernos privilegian. El impuesto al valor agregado tiene muchísimas ventajas, pero dicen aquí algunos demagogos que daña a los que menos tienen. Y como no quieren ellos dañar a los que menos tienen, no lo aplican en alimentos y medicinas. Y hablan de que los más pobres destinan el 50, 60, 70, 80% de su ingreso a comprar o adquirir los alimentos o productos básicos. Sí, lo que no le dicen ellos a usted es que ese 30 o 40% de la población que recibe un ingreso menor, su promedio quizás sea 3 o 4 salarios mínimos, es decir, 5, 6 mil, 7 mil pesos. De tal manera que si ellos destinan el 70 u 80% a alimentos y medicinas, su gasto mensual andaría desde los 4 o 5 mil pesos. Muy bien, el IVA, el 16%, serían 800 pesos, que si comparamos nosotros costos contra beneficios,
fácilmente el gobierno federal podría, mediante una asignación en efectivo, por múltiples instrumentos que ya posee incluso el gobierno federal. Pero se impone la demagogia, se impone la cobardía en la gobernación y tenemos hoy una serie de discusiones tontas, absurdas, la mayor parte de ellas, y una división en el seno de la sociedad que se asemeja en mucho a aquella división que vimos en el sexenio del presidente Echeverría. Cuando por un lado teníamos el gobierno que decían los empresarios de aquel entonces que Echeverría quería llevarnos al socialismo, lo cual era una tontería también, pero era un gobierno que quería elevar la captación de la sociedad para tener un mayor gasto público, para presentarse como el salvador del México sufrido y abnegado de aquellos años. 12 años de borrachera del gasto público, Echeverría y López Portillo, y así quedamos. Hoy parece que esa idea regresa, cobra vida otra vez. Estamos viendo hoy en estas discusiones en la Cámara de Diputados, no sé cómo vayan a ser las discusiones en el Senado de la República, pero las más de ellas están marcadas por la demagogia o por la ignorancia. Y en los dos casos, el país corre peligro en materia impositiva. ¿Qué quedará al final de esto? No lo sé. Es más, si contratáramos a Madame Sassou, a Samira y a Walter Mercado, tampoco lo podríamos determinar. Nuestros legisladores son todo menos predecibles. Cuando la demagogia y la ignorancia marca la actividad legislativa de un país como el nuestro, las cosas resultantes normalmente son un fenómeno. O le falta un ojo, o le sobra un dedo, o está con una mano chueca, etcétera. Pero al final de cuentas, si por la víspera sacamos el día, lo más probable es que lo que resulte primero en Cámara de Diputados y posteriormente en Cámara de Senadores sea un engendro. No sé si se acuerda usted de aquella droga que algunas madres ingirieron, la talidomida, que daba lugar a bebés, a productos con unas grandes deformaciones. Bueno, probablemente hoy tengamos una situación más o menos similar, pero no nos adelantemos. Vamos a esperar al 31 de octubre y a ver qué es lo que al final de cuentas determina el Senado de la República. Vamos a darle seguimiento sistemático a esto y ya estaremos comentando usted y yo de esta mal llamada reforma hacendaria que ni con mucho ni queriendo va a ser una verdadera reforma fiscal. Le agradezco su atención y nos vemos aquí mañana otra vez en Un Día con Ángel, aquí en Excelsior TV, donde, no se olvide, cuestionamos todo y vamos más allá de la noticia. Muchas gracias y buenas noches.